Pam, paran. Hola amigos, bienvenidos a otra semana más de mi podcast. ¿Cómo están esta semana? El día de hoy, empezando bien, con el pie derecho, espero que sí, con mucha productividad. Si tienen nuevas metas, nuevos proyectos, pues empiecen y terminen, no lo dejen a medias, porque eso es malo. A mí no me gusta dejar a medias las cosas. No sé por qué. Yo siempre empiezo y tengo que terminarlo. Si no, algo me molesta en la mente, en la cabeza y me quedo intranquila y no me gusta sentirme así. Así que espero que estén empezando bien la semana, que les esté yendo muy bien y obviamente espero que hayan escuchado el último episodio de mi podcast. ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Porque si es que no lo escuchaste, ¿por qué? O sea que regresa para este momento, regresa y ponte al día. Porque si no escuchas los otros episodios no vas a entender absolutamente nada de lo que va a pasar el día de hoy. Así que te aconsejo a que regreses. Y si lo escuchaste, muchísimas gracias de todo corazón. De verdad que muchas gracias por el apoyo, por acompañarme todas las semanas en el podcast, en todas las redes sociales, porque hay contenido a diario. Ustedes ya saben bien eso. Y voy a dejar todas mis redes sociales para que me sigan por ahí y no se pierdan de absolutamente nada. Acuérdense que el podcast me pueden dejar mensajes aquí en el podcast y si quieren ver el video con subtítulos en diferentes idiomas, váyanse al canal de YouTube, que ahí está disponible. Todos los episodios van a estar disponibles por ahí. Así que los espero en todas las plataformas. Me pueden mandar mensajitos en las redes sociales, también dejar mensajes en el canal de YouTube y en el podcast. Así que no hay excusa. Y lo mejor de todo esto es que es gratis. O sea, no tienen que gastar ni un centavo. Es absolutamente gratis. Así que síganme por ahí, vean todos los videos, denle mucho amor al contenido, que lo hago con mucho amor para todos ustedes y también para ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo. Y también que ustedes me ayuden a mí. O sea, es una cosa mutua aquí. Ok, vamos a empezar el nuevo episodio. Acuérdense, es la continuación. ¿Ok? Y nos quedamos en el otro episodio que ya llegó mi cita con la pulmonólogo. Y entonces, ok, ya para esa fecha ya estaba jodida, o sea, estaba muy adolorida, con las justas podía ya caminar, necesitaba ayuda. Entonces llegó mi cita, gracias a Dios, que de verdad no me esperaba absolutamente nada, solamente yo pensaba que me iba a chequear los pulmones porque esa es su especialidad. Llegué a la cita, parqué, esta fue otra cosa, el parqueo estaba recontra lleno, que tuve que parquearme lejísimos y yo sin poder caminar, estaba sola. Entonces me parqué y caminé recontra despacio porque no podía caminar más rápido porque tenía mucho dolor. Llegué, me registré, esperé, me llamaron. Entré al cuarto, entró la doctora y solamente de ver el rostro, mi rostro, de verme cómo estaba sentada, me hizo parar, me hizo otros como que exámenes físicos y me dice, lo primero que me dijo, ¿cómo has llegado hasta aquí el día de hoy? ¿Cómo has caminado? Si te estoy viendo que estás con las justas, puedes caminar. Y yo le digo con mucho dolor, pero tenía que venir porque quiero que me chequeen los pulmones, porque me falta la respiración, me agito demasiado y esto no es normal, nunca me ha pasado esto. Y me dijo, solamente de verte, y después de los exámenes físicos, me dice, solamente de verte, pienso que puede ser algo. Y si es lo que estoy pensando, esto va a empeorar y no puede seguir sin tratamiento. No me dijo todavía qué es lo que ella pensaba. Empezó a anotar todas las notas en la computadora, en mi archivo. Y me preguntó todos los síntomas que tenía, perdón. Le conté todo. Y me vio tan mal que me dijo, ok, yo creo que tienes una enfermedad autoinmune. Y esto va a empeorar. Y me preguntó cuándo empezó todo esto, cómo empezó, etcétera, etcétera. Me dijo, quisiera que te empiecen a chequear ya. Y me preguntó, ¿tu médico de tu primario no te ha dicho absolutamente nada? ¿O qué es lo que te ha dicho? ¿Qué es lo que recomienda?
te va a dar tratamiento, te van a hacer más exámenes, ¿qué es lo que te van a hacer? Le conté que absolutamente nada. O sea, nada, me está refiriendo a ustedes, a los especialistas, porque ellos como que me hicieron todos los exámenes de sangre y ya se limpiaron las manos, ok, chévere. Ahora pasamos el paciente a otra parte. Entonces ella me dice, no, voy a escribir todas las notas aquí, se lo voy a mandar a tu primario, a todos los demás especialistas. Yo le dije, pero ni siquiera he visto todavía ninguno porque no habían citas más temprano y usted de verdad es la primera especialista a la que estoy viendo. Y me dice, ok, pero no te preocupes. Y me dijo, basado en todo lo que estoy viendo, en todo lo que, en los exámenes físicos, yo pienso que es una enfermedad autoinmune y puede ser esta en particular. Lo que vamos a hacer es, hoy mismo necesito que te vayas a emergencia, te vayas al hospital y te internen, porque esto va a empeorar. Internen. eh, el problema era que justo al día siguiente, la doctora, esta especialista, se iba de vacaciones por una semana. Y me dijo, me comentó eso. Y me dice, pero no te preocupes porque no quiero, yo generalmente voy a otro hospital. Y esta especialista estaba un poco lejos de mi casa, pero a mí no me importó. Yo dije, no importa, yo me voy, yo manejo donde sea con tal que me vean. Y me dijo, quiero que te internen, pero va a tener que ser en el hospital que está aquí al lado, porque ahí trabajan todos mis colegas y yo voy a poder persuadirlos de cierta manera para que puedan atenderte sin yo estar aquí físicamente porque justo me voy de vacaciones. Si es que vas al otro hospital que tú generalmente vas, no voy a poder hacer absolutamente nada porque conozco a algunas personas, algunos doctores, pero no trabajo con ellos. Y yo le dije, ok, no hay ningún problema, yo voy al hospital que usted me diga. Y me dijo, quiero que te internes, vayas a emergencia, que le digas que yo te estoy mandando, que te internen y vamos a empezar a hacerte muchos exámenes, porque tenemos que dar con el diagnóstico exacto. Eh, porque nuevamente, si es lo que yo pienso, esto puede empeorar y esto necesita tratamiento ya. Entonces, eso fue lo que hice, terminamos nuevamente para el carro. Diablos, caminar, un sufrimiento, es un martirio caminar de la oficina hasta el carro, que tampoco era tan lejos, pero para mí era el infinito. O sea, solamente yo me paraba de la puerta del doctor y ver el carro, que casi ni se veía, ni se veía que estaba hasta allá. Y yo dije, "Ah", o sea, me daba ya esta cosa solamente de pensar que tengo que caminar con el dolor que tengo. Bueno, me salí, me fui del doctor, me fui a mi casa, me cambié y regresé al hospital. Y seguí exactamente las instrucciones que la doctora me dio. Regresé esa misma noche y me internaron en el hospital. Me empezaron a hacer un montón de exámenes, que de hecho cuando llegué al hospital estaba, yo ni sabía, estaba deshidratada, estaba con la presión mal, o sea, estaba mal. Llegué en silla de ruedas también al hospital. Y bueno, me empezaron a hacer un montón de exámenes, me pasaron a otro cuarto y me internaron. Estuve en el hospital una semana. En esa semana, y gracias a Dios por esta doctora, de verdad, fue para mí, yo la considero hasta el momento un angelito, un ángel de la guarda, de verdad, porque ni siquiera mi médico de cabecera, mi primario, me hizo ni se preocupó, sentí que no se preocupó. Esta doctora sí, se preocupó y sentí que, que de verdad le importaba a su paciente. Yo perdí mucha fe en los doctores desde que mi madre falleció y lo siento como que es un negocio. Pueda que sí, es un negocio en los Estados Unidos. Las medicinas es como que generalmente tienes algo mal o te vas a chequear, ok, toma una medicina. ¿Tienes dolor? Ok, toma una medicina para el dolor. ¿Tienes cualquier cosa? Toma otra medicina. Para mí, así yo lo siento, yo lo sentía hasta este día.
que sí sentí que se preocupó y que quiso ayudarme, que otros doctores no lo habían hecho. Entonces recuperé esa fe que tenía, que había perdido, mejor dicho, en la medicina, en los doctores. Eh, entonces me fui al hospital, me empezaron a hacer un montón. En esa semana, claro, obviamente perdí peso porque no estaba comiendo casi. Estaba muy débil, pero desde que llegué a emergencia, rápidamente me pusieron una medicina, una inyección en el estómago para los coágulos de sangre, por si acaso, porque uno va a estar ahí encerrado y echado todos los días. Yo no sabía que me iba a quedar una semana. Todos los días, entonces, para prevenir eso, te ponen una medicina para evitar eso. Y esa medicina, de hecho, me ayudó mucho, que yo dije, no tengo coágulos de sangre y me han puesto esa medicina, pero me está ayudando. Es que era la circulación. Yo estaba segura que era algo con la circulación. Pero bueno, entonces en esa semana me hicieron, o sea, exámenes y mira, les voy a enseñar. Les voy a enseñar algo que, si es que me estás escuchando en Spotify, vete al canal de YouTube para que puedas ver los que voy a mostrar ahora mismo. Porque de verdad, espérense que estoy metiéndome. Ay, coño, estoy metiéndome. No me equivoqué. Espérense, por favor, que estamos... Eso es como que estar en vivo. Metí mal la contraseña. Ok, quiero enseñarles algo. Ah, ok, pensé que me había equivocado. No, qué bueno. Ok, chequéense esto. Estuve ahí internada una semana. No sé si podrán verlo perfectamente, pero algo es algo, ¿ok? Vamos a ver. Ok, miren esto, ¿ok? Esto, eso es todo. Espérate, para que no le dé el reflejo de la luz. Bueno, todo lo que ven aquí, que estoy yendo hasta abajo, es un montón. Todo esto fueron exámenes que me hicieron. Imagínense, toditito esto. Miren, es una barbaridad. Exámenes que jamás en mi vida me habían hecho. Eh, Se juntaron todos los especialistas, los colegas de mi doctora, que ella, acuérdense nuevamente, ella estaba de vacaciones, pero todos los días, gracias a Dios, Dios mío, qué tal mujer, qué tal profesional, se comunicaba con los doctores, con sus colegas, especialistas, todo tipo de especialistas, neurólogo, pulmonólogo, médico general. Eh, Estaban ahí también los que te hacen, ¿cómo se dice? Terapia física, terapia ocupacional. Eh, o sea, un sinnúmero de especialistas y los pulmonólogos eran tres. El general era uno que siempre, todos los días estuvo ahí conmigo. El neurólogo igual, todos los santos días que yo decía, ¿cuándo descansan estos doctores? Todos los días, sin mentirles, a la misma hora. Estuvieron ahí toda la semana, chequeándome, haciéndome exámenes todos los santos días. O sea, desde CT scans, no sé cómo se dice en español, el MRI, que creo que se dice resonancia. Puede estar equivocada, me corrigen en los comentarios. Exámenes de sangre, un montón de cosas que el primer día pararon con el dolor, porque me dieron medicinas. Pararon con el dolor y yo no saben cómo el alivio que sentí y pude respirar después me internaron en octubre, o sea, 2 meses, 2 meses, que no podía respirar bien, que no podía con el dolor. Cuando se me fue el dolor, ese primer día en el hospital, ah, Dios mío, qué tal alivio que yo solita, mi rostro cambió completamente, como que ya podía sonreír, podía hasta reírme con las enfermeras. Tenía malestar, sí tenía malestar. Todavía tenía los brazos y las piernas como que duras, tiesas, pero no tenía el dolor, que eso me ayudó muchísimo para poder seguir. Todos los días, ustedes saben, los que han estado internados, yo creo que todo el mundo, y todos los que han ido bueno, sí, internado, mejor dicho,
ahí no se puede dormir casi. Y después, si es que estás compartiendo cuarto con otro paciente, peor todavía. Yo no podía dormir bien, pero les juro que estaba con buen ánimo, que estaba con energías, aunque no podía dormir, porque ya de no tener dolor cambió completamente mi vida. Las enfermeras, súper lindas todas, los doctores y las enfermeras recontra profesionales, absolutamente todos. O sea, fue una experiencia divina, de verdad, que no me quejo de absolutamente nada. O sea, absolutamente todo. Empecé a comer poquito. Me hicieron los exámenes y algunos salieron positivos. Y me dijeron, tu doctora, tu pulmonóloga tenía razón. Es una enfermedad autoinmune y tienes, que en inglés se llama myositis, creo que en español se dice miositis, no sé, me corrigen en los comentarios, y dermatomiositis o dermatomyositis, que son enfermedades autoinmunes. No tienen cura y básicamente lo que está pasando es que tu cuerpo está atacándote, está atacando todos los músculos de tu cuerpo. Todos los músculos de mi cuerpo. Acuérdense lo que les dije en el primer episodio de esta nueva temporada. Yo soy deportista. Toda mi vida he estado entrenando a mis músculos. De buena manera, siempre escuchando mi cuerpo, siempre sabía cuál era mi límite y cuál no era mi límite. Todo, o sea, desde pequeña. Deportista de buen nivel, muchísimas satisfacciones en el deporte. Entonces, que me digan a mí eso es como una ironía de la vida. Tu cuerpo te están atacando tus músculos, Rocío. Yo me quedé fría y yo dije, ¿cómo está pasando esto? Y yo dije, ok, es lo que Dios quiere, vamos a contraatacar, vamos a ganarle a esta enfermedad. Pero no tiene cura. Pero entonces me dijeron, tenemos que empezar el tratamiento ya. Y para este tipo de enfermedad necesitamos darte esteroides, que son fuertes y me dieron todos los efectos secundarios que podrían pasar con esa medicina, sobre todo si es que se toma a largo plazo, que no es lo indicado, no es lo ideal. Entonces empezaron con los esteroides, empezaron con otras medicinas también, pero más que nada los esteroides. Todos los días con una dosis súper alta, que me dijeron, está bien alta porque todos tus niveles están súper altos y tenemos que bajar esos niveles. Y vamos a tomar día a día todo esto. Me dijeron, queremos cerciorarnos porque estas enfermedades autoinmunes son muy difíciles de diagnosticar y queremos estar 100% seguros que es esto. Entonces seguían con todos los exámenes para ver si había cáncer en cualquier parte de mi cuerpo, porque hay historial de cáncer en mi familia. Entonces, gracias a Dios, no vieron ninguna masa, no vieron cáncer por ningún lado. Era la enfermedad autoinmune que estaba atacando todos mis músculos de todo mi cuerpo. Por eso me sentía así, por eso me sentía adolorida, por eso me sentía sin fuerzas. Acuérdense también que todos los órganos de nuestros cuerpos son músculos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué me faltaba la respiración? ¿Por qué me sentía tan agitada, tan cansada? Era porque ahora mismo todavía mi respiración no está al 100%. Me siento, a veces, dependiendo de lo que haga, me siento cansada, me agito muy rápido. Y me dijeron, lo que te está pasando, no puedes respirar bien porque tus pulmones son músculos y tu cuerpo está atacando todos los músculos y lamentablemente ha atacado a tus pulmones. Entonces di positivo para la enfermedad pulmonar, un lung disease. Ok, ¿qué más? ¿Qué más viene? Te sientes muy cansada. Después de hacerte todos estos exámenes, también hemos dado y ha salido positivo
para enfermedad de tu hígado. ¿Por qué? Nuevamente, es otro músculo y tu hígado y tus pulmones han sido afectados por las enfermedades autoinmunes. Seguían con los exámenes. Saliste positivo para vasculitis. No sé si se dice así en español. Por favor, me corrigen. Vasculitis. Que están atacando tus vasos sanguíneos, tu cuerpo. Dios mío. Pero eso tenía para mí razón por la circulación, porque yo sentía que era algo en la circulación. Y obviamente los músculos también. No solamente ataca tus músculos, pero tus huesos, tus articulaciones. O sea, absolutamente todo. Entonces ahora tiene razón todo lo que me estaba pasando. Tiene sentido todo lo que me estaba pasando. Solamente, ok, tienes 4 enfermedades, 4 enfermedades, pero les juro que me sentí contenta. ¿Y por qué me sentí contenta? Al contrario, Rocío, te hubiera sentido triste o un poco decaída después de saber tus diagnósticos. No. Ya les dije en el otro episodio anterior, en el otro video, escuchen lo que les dije en el anterior, porque no hay temor. Estaba contenta porque al fin, Dios mío, podía respirar, porque al fin, Dios mío, tenía un diagnóstico, tenía resultados de un sinnúmero de exámenes que jamás me habían hecho en toda mi vida. Y por eso me sentía contenta, porque ya sabía lo que me estaba pasando. Ahora yo dije, no importa, ahora vamos a seguir con el tratamiento, vamos a seguir contraatacando, vamos a controlar estas enfermedades y con la ayuda de Dios salimos adelante y no nos pasa otro episodio pronto, por lo menos. Porque nuevamente eso no tiene cura, solamente es con tratamiento que se puede controlar, pero uno nunca sabe cuándo te pueda dar otro ataque. Entonces yo dije, de verdad que si me da otro ataque, que sea lo que Dios quiera. Ya sé lo que tengo, ya sé lo que se puede hacer para controlar, ya sé a dónde ir, ya me siento tranquila, ya puedo seguir, ya puedo seguir el tratamiento con más ánimos, aunque tenga que tomar pastillas. Les cuento, a mí obviamente sí me han dado pastillas anteriormente cuando he ido al doctor por diferentes razones. A mí no me gusta depender de las pastillas. Eso fue lo que menos me gustó de esa semana porque estaba con los esteroides, estaba con otras medicinas. Y me dijeron, el tratamiento va a consistir de esto, de esto, de esto. Entonces, si ustedes miran una bolsita que tengo ahí y a donde quiera que vaya, con mis medicinas por si acaso. Medicinas por el día, por la noche. Un montón. Cuando salí del hospital, un montón de medicinas que me recetaron. No me gustaba, pero yo dije, voy a seguir con el tratamiento y voy a ver cómo me siento. Pero también me dijeron que era malo, sobre todo con los esteroides, parar así de golpe. O sea, no se puede. Hay que empezar a bajar la dosis, poco a poco, bajar la dosis, poco a poco, perdón. Ayer, espérense, un momento, una pausa. Ayer tuve una cita con el dentista porque tenía dolor en los dientes y me sacaron un diente, así que estoy media dolorida, pero no mucho, estoy bien. Yo, yo le dije ayer al dentista, yo he soportado muchísimo dolor. Este va a ser otro de esos, porque la anestesia no me estaba funcionando. Me tuvieron que poner un montón porque mi cuerpo no lo aceptaba y no pasa. Yo sentía todo el dolor. Y me dijeron, no, el dolor de un diente es muy fuerte, yo lo sé. Entonces me tuvieron que poner un montón y esperar para que me diera efecto la anestesia. Anyways, por eso soy un poquito rara. Ok, vamos a seguir. Entonces, un montón de medicinas desde ese día que no estaba acostumbrada, no me gustaba y lo que me hacía pensar era, me acordaba de mi mamá, que mi mamá tenía diabetes y siempre estaba con sus medicinas. Entonces me hizo acordar de eso.
Y me dio cosa por dentro, porque pobrecita, porque ella siempre cuando viajaba, a cualquier parte que ella iba, siempre con sus medicinas, o sea, no podía dejarlas porque no podía. Y si dejaba, se jodía. Ustedes saben cómo es eso. Entonces, bueno, me hizo pensar en eso. Pero de verdad que ya estaba con más ánimos, ya tenía sonrisa, estaba bromeando con las enfermeras y ellas me decían, tú eres la paciente, una paciente con muchas energías, con muchas ganas, estás como que te vemos muy determinada, que quieres salir de todo esto. Ellas sabían, porque ya todo estaba en mis archivos, que era deportista. Y me dijeron, se nota que sabes lo que tienes que hacer. Me empezaron a hacer terapia física en el hospital porque yo llegué básicamente sin caminar. Salí caminando, pero toda la semana estuve con terapia física, 2 veces al día, terapia ocupacional, exámenes de respiración, 4 veces al día, toda la semana. Entonces eran un montón de cosas que estaban así dándome fuerte todos los días, pero me ayudó muchísimo porque a mí me parecía, porque uno se pone a pensar, a veces, y también lo he dicho en los otros episodios, a veces uno no presta atención o no valora las pequeñas cosas de la vida, hasta cualquier cosa, hasta, no sé, cerrar una botella, sentarse, arrodillarse, etcétera. Entonces, yo siendo deportista, siempre he entrenado los diferentes músculos, soy muy disciplinada en esa parte, tengo mi rutina, entonces sé cómo ejercitarme, sé lo que tengo que hacer. Yo he sido entrenadora de niños, no solamente niños, adultos también, para el bicicross, que es el deporte que yo hago, por años, como 10 años. Entonces sé exactamente lo que tengo que hacer. Y se dieron cuenta las enfermeras, se dieron cuenta los que me estaban atendiendo con la terapia física. Entonces me dijeron, pero de todas maneras, empezamos suavecito, que ustedes no se imaginan poderme parar sola. Primero me tenían que poner un cinturón y ellas me tenían que aguantar. Y estaba con el walker todavía, porque no tenía la fuerza, estaba recontra débil para poder pararme sola. Entonces, con el cinturón, con el walker, o sea, recontra, eh, ¿cómo se dice? Con mucha ayuda. Entonces, pero solamente el poder pararme, aunque sentía las rodillas bien débiles, pero me pude parar, que eso fue hermoso para mí. Podía cruzar las piernas cuando estaba echada en la cama, que no lo podía hacer, aunque no crean, no podía cruzar las piernas. Eh, desde, pónganse a pensar que este es mi tobillo. Empezamos con como calentar, iba a decir stretches, para estirarme. Y solamente estábamos haciendo esto. Arriba, abajo, arriba, abajo. Que el primer día no podía hacerlo. Me dolía. Segundo día, como que ya al pasar de los días se iba, como que ya podía flexionar bien. Ya estaba como que tenía más flexibilidad en mis tobillos. Las rodillas seguían débiles. Hubieron algunos ejercicios que no pude hacerlos en el hospital por la debilidad en las rodillas. Y yo tenía temor que me iba a lastimar y ellas obviamente me dijeron, tú escucha tu cuerpo. Si no puedes hacerlo, no lo hagas. Y no presiones, no, don't push yourself too hard. Como que no lo hagas tan fuerte ni intentes hacerlo si es que no puedes. Mejor así, para no romperte nada, para no lastimarte y empeorar la situación. Entonces eso es lo que yo hacía, escuchar mi cuerpo. Pero entonces me parecía loquísimo que hacer cositas así, mover cositas así que yo, o sea, para mí yo ni pensaba cuando hacía ejercicios porque, Dios mío, o sea, mover así el tobillo, el pie, la pierna, agacharse, es facilísimo, pero no podía hacerlo. Entonces me abrió los ojos más, siempre cuando pasan experiencias así. Y
Y yo me quedé de verdad como que sorprendida. Yo dije, no puedo creer que no puedo hacer esto, pero vamos a lograrlo. Cuando salga del hospital voy a poder hacerlo. Pasaron los días y todos los días con terapia física. Estuve una semana ahí. Al cuarto, no, como al quinto día, sí, como al quinto día, la terapia ocupacional dijo, tú estás bien, tú puedes hacer tus cosas ya bien, puedes lavarte los dientes, puedes ir al baño, puedes ocuparte sin ayuda. Aquí vamos a terminar con la terapia ocupacional. La terapia física sí la hice hasta el último día porque yo quería hacerla. Yo quería eh, hacer ejercicios para tener un poco más de flexibilidad. Entonces esa sí la seguí hasta el último día. Pero vieron en mí la determinación que tenía. Entonces me sentí de verdad ya mucho mejor. Sí, tengo todas esas enfermedades, pero por lo menos controlamos las enfermedades. No tenía el dolor. Estaba débil, sí, que poco a poco ya iba a ser trabajo mío al salir del hospital. Yo voy a tener que hacer ejercicios, voy a tener que hacer estiramientos, calentamientos todos los días, siempre escuchando nuestros cuerpos, escuchando mi cuerpo para asegurarme de no lastimarme. Y eso fue lo que hice al salir del hospital. Pero esa semana el hospital cambió mi vida completamente, que le debo toda mi vida a la doctora, que nuevamente me hizo recuperar esa fe que yo había perdido en los doctores. A mí no me gusta ir a los doctores. De hecho, no me gusta. Y todas estas medicinas yo dije, con el tiempo, porque me dijeron, con el tiempo vamos a empezar a bajar la dosis dependiendo cómo te veamos, qué tan fuerte, porque necesitas fortalecer ahora todos tus músculos. Es como que yo empecé desde cero nuevamente a fortalecer todos mis músculos, o sea, todo mi cuerpo completo, de pies a cabeza, porque estaba débil, recontra débil. Perdí un montón de peso en esa semana, que era lo normal, ya me imaginaba. Y, pero me sentía bien, que la parte mental cuenta muchísimo, ustedes lo saben, cuenta muchísimo y puede hacer la diferencia en tu tratamiento, en tu recuperación. Y yo pienso que ya mi condición, la parte mental, ya estaba mejor desde que entré al hospital y mucho mejor desde que salí. Porque al salir del hospital ya tenía eh, otras energías, otra mentalidad también, porque la parte mental y emocional fue afectado, obviamente, por la parte física antes de dar con los diagnósticos, antes de ir al hospital. Afecta mucho porque no sabía lo que estaba pasando. Entonces ya como que me cambió absolutamente todo. Y ahora al salir del hospital, seguimiento con cada especialista, más exámenes de sangre, más exámenes para ver todos los niveles que hayan bajado, porque esa es lo ideal, la meta, que bajen todos los niveles. Pero bueno, yo dije, no, no me importa de verdad que todo está escrito en esta vida. Si eso es lo que me toca, eso es lo que me toca. Y lo voy a aceptar y vamos a seguir el tratamiento y voy a hacer lo que yo pueda para mantener las enfermedades controladas. Entonces, pero yo también tenía muchísimas preguntas y durante esa semana me eduqué muchísimo, leí mucho sobre todas estas enfermedades, bueno, las que yo tengo, las enfermedades autoinmunes, porque hay un montón de enfermedades autoinmunes y tengo amistades que tienen también enfermedades autoinmunes, no las mismas que yo tengo, pero diferentes. Y yo sé que te pueden atacar de diferentes maneras. El estrés puede matar a cualquier persona, aunque no tenga ninguna enfermedad. Pero el estrés, teniendo una enfermedad autoinmune, te puede matar. Entonces hay que tener cuidado con eso también. El estilo de vida hay que cambiarlo, aunque yo lo había cambiado ya en el 2015 más o menos cuando me diagnosticaron con otra enfermedad del estómago. Rocío con sus enfermedades y con sus problemas de salud. Eh, entonces leí mucho y, y me dijeron, bueno, no tenían, empezaron con esas medicinas, pero no te dicen, ok, vamos a pararlas en una semana.
o en 2 semanas. ¿Por qué no? O sea, no se sabe, puede ser de aquí a 2 años, puede ser 5 años, puede ser para toda la vida. Es dependiendo cómo tu cuerpo reaccione a todo este tratamiento. Los efectos secundarios fueron los que me empezaron a atacar por todas partes. Que eso también ya al salir del hospital me tenía desesperada. Que si me siguen por todas las redes sociales, por ahí dejé contenido. O sea, desde no poder dormir, dificultad al dormir, dificultad al mantenerte dormida una vez que ya te fuiste a dormir. Yo les dije resequedad en la boca, dificultad en tragar, hasta pasar alimentos, líquidos, cualquier cosa, tenía dificultad. A veces como que me atoraba y me quedaba ahí. Entonces tenía que tener mucho cuidado. Estaba con dieta líquida, una dieta súper suave, porque no podía masticar bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La cara. Ustedes no sé, miren. Yo siempre he tenido dificultad. Tengo el sueño muy ligero. Cualquier cosita me despierta. Si es que ya me fui a dormir, si haces me desperté. Es una cosa que siempre me jodió toda la vida. Pero bueno, ya me acostumbré. Pero con estas medicinas no podía dormir. O sea, me costaba muchísimo irme a dormir. Me costaba regresar a dormir si es que me levanté por cualquier cosita. Me estaba levantando cada 2 horas. Entonces, una desesperación, pero mi cuerpo como que lo había aceptado. Me sentía cansada, pero no matada. O sea, me empecé a despertar cada 2 horas. Entonces yo dije, Dios mío, ¿cuándo voy a poder dormir? Entonces, a raíz de estas medicinas y estos efectos secundarios, mi horario cambió completamente. Que me empecé a levantar recontra temprano, a las 2 de la mañana. Me empecé a levantar. Pero ya yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? 2 de la mañana. Entonces, cuando me empecé a levantar tan temprano y no podía agarrar sueño nuevamente, yo dije, ¿saben qué? Me voy a trabajar. No puedo dormirme, ¿qué voy a hacer? No me voy a quedar aquí echada sin poder hacer absolutamente nada, o sea, despierta y que pasen las horas y pasar el tiempo. O sea, para mí estaba como que desperdiciando el tiempo. Yo dije, me voy a levantar, me voy a alistar y me voy a trabajar a las 2 de la mañana. Cambió mi horario completamente. Me acostumbré ya a eso, pero ya llegaba 6, 7 de la noche y ya mis ojos estaban como que, Rocío, vete a dormir porque ya estás cansada. Pero igual me iba a dormir, ponle a las 6:30, 7 de la noche. A las 9 estaba despierta. Me volví a dormir. A las 11 me volví a despertar. Era una cosa así, o sea, desesperante y me iba al baño a orinar. O sea, estaba así. Cierra los ojos, abre, cierra, abre. Entonces no podía dormir. Mi horario cambió completamente. Un montón no tengo el papel ahora mismo aquí, pero bastantes efectos secundarios. Pero los que más me atacaron a mí fueron esos. El no poder dormir, eh, los nervios también. Todavía tenía todo tieso, sentía cansancio, me agitaba todavía, pero estaba respirando mejor, pero sí me agitaba mucho. El dolor todavía seguía un poquito abajo de mis senos, sobre todo cuando me iba a dormir y generalmente era en el lado izquierdo, que tenía que aguantarme para poder voltearme porque me dolía. Y de hecho, ahora último, todavía me está molestando un poco, pero los niveles ya bajaron un poco. Otra cosa fue que con los esteroides yo sé que muchas personas han tomado por diferentes razones y se te hincha porque estás reteniendo mucho líquido. Se me hinchó, bueno, sí, los tobillos, las rodillas, adelante y atrás, los tobillos, las venas seguían hinchadas, siguen hinchadas. La cara se me hinchó. No sé si ustedes muchos se dieron cuenta de esto o no, no lo sé. Eh, Se me hinchó los cachetes. Se le llama cara de luna
En inglés, moon face. En español, cara de luna. Que se te hincha la cara, los cachetes. Y yo, de hecho, siempre fui cachetona porque mi abuelita, mi familia, pero ahora todavía tengo la cara hinchada. Se me hinchó toda esta parte de acá. Tengo más cachetes en esta parte de aquí. Yo sé que se pueden dar cuenta. Aquí. Bueno, también lo del diente, pero no, sí, de verdad. Mis cachetes, el cuello un poco, se me hinchó todo eso. Entonces tengo la cara más redonda, más diferente. Que en ese tiempo, aunque yo ya me sentía mejor anímicamente, no quería hablar con nadie, no quería ver a nadie. De hecho, y en momentos así es que te das cuenta en realidad quién es leal, quién es en realidad tu amigo, tu amiga, familia. No quería hablar con nadie, ni quería hablar ni quería ver a nadie. Yo creo que en parte afectó quizá por mi vanidad, que no quería que nadie me vea porque yo sabía que estaba diferente. Tenía muchísimas ojeras al no poder dormir. Tenía la cara hinchada por las medicinas. Eh, también se me ponía el ojo morado. Amanecía con el ojo morado de la nada por las medicinas, afuera y adentro. O sea, parecía que alguien me había pegado. Y yo por bromear a mis hijos, yo le dije, deberían ver cómo quedó la otra persona. Si yo quedé así, miren la otra persona. Pero ya por joder, porque ya, ¿qué más iba a hacer? Tenía que reírme de la situación. Que yo salía y yo en mi mente decía, ¿qué va a pensar la gente? Pero felizmente que a mí no me importa y yo salía igual y tenía que trabajar también. Entonces yo salía con mi ojo morado. Ay, Dios mío. Pero bueno, y quizá eso afectó, quizá por eso no quería ver a nadie, no quería, además que no quería contar absolutamente todo porque era un montón. Y yo estaba enfocada en mi recuperación, en todo el sentido de la palabra, o sea, al 100% enfocada. Entonces no quería hablar con nadie, no quería ver a nadie en realidad. Sentía que era momento para mí, para mi cuerpo. Y por favor, los que me estén escuchando, los que me estén viendo, si son amistades, si son familia que trataron de comunicarse, perdón, siento como que todavía tengo gasa en la boca por el diente. Eh, no piensen, no lo tomen a mal, no lo tomen personal, que así me sentí en todo ese tiempo, me sentí con todo el mundo, no solamente con una o dos personas, no, fue con todo el mundo. Obviamente solamente con mis hijos y con mis hermanos, nadie más. No me sentía, o sea, Rocío no estaba ahí. Y me costaba mucho contar también todo. Ay, lo más difícil también fue, yo me acuerdo que me estaba olvidando, antes de entrar al hospital, me acuerdo exactamente cuando entré al hospital. Eh, justo dos semanas antes de entrar al hospital fue mi cumpleaños, que ese cumpleaños fue el peor cumpleaños de mi vida, porque no podía caminar, no podía hacer absolutamente nada, estaba mal, que me sentía inútil, no podía, o sea, nada. Y justo era mi cumpleaños y dos, sobre todo una, eh, una de mis mejores amigas me mandó un mensaje de cumpleaños y su familia, que solamente al escuchar la voz, porque era un mensaje un audio, un mensaje de voz, me rompió, o sea, me fui al piso. Me emocionó completamente porque vi la figura materna al recibir su audio y me emocionó, Dios mío, que desde esa fecha yo dije, no, o sea, no puedo. Y estaba también esto, como había llorado tanto por todo este tiempo, todas las noches, entonces estaba recontra sensible, estaba muy, eh, em- o sea, emotiva, muy emocional, eh, pero muy sensible, recontra sensible, que cualquier cosita fue, o sea, me ponía mal.
Y todo ese tiempo, o sea, por eso antes y después de salir del hospital no quería ver a nadie, no quería hablar con nadie, no quería contar porque era muchísimo. Yo dije, cuando me sienta mejor, ya puedo contar sin emocionarme. No quiero ponerme a llorar ahora mismo porque estoy enfocada en esto, en mi cuerpo. Quiero mejorar. Y eso fue lo que pasó. Por eso me distancié. Por eso es bueno y me siento bien estar contando esto ahora para que entiendan un poquito mejor. Que por favor no lo tomen, no es nada personal, simplemente así fue que yo me sentí. Rocío tenía que salir nuevamente de ese agujero, porque así me sentía, estaba atrapada. Y tenía que hacerlo a mi manera. Y no sabía cuánto tiempo me iba a tomar, así que me tomé todo mi tiempo. Y todavía sigo en el tratamiento. Perdón. Pero entonces todo esto ha cambiado mi vida, eh, físicamente, emocionalmente, mentalmente. Lo importante, yo pienso que también para todas esas enfermedades autoinmunes, te debes querer tú muchísimo, porque te puede cambiar la vida en un 2x3. Si no eres, yo creo, fuerte mentalmente, esto te bota completamente. Que yo siento que yo siempre fui fuerte. Pero esto, lo que a mí me costó mucho aceptar, no aceptar, pero procesar, asimilar, fue el hecho que mi cuerpo esté atacando mis músculos, que fue algo que yo muy disciplinadamente lo vengo haciendo desde que soy una niña. Entonces, eso fue lo que a mí más me costó. El perder todos los músculos, el no poder manejar bicicleta, ok, está bien, empiezo desde cero, no hay problema. Pero era más que nada eso, el poder asimilar eso que me estaba pasando, que yo dije, me parece irónico, o sea, ¿quién se lo iba a creer? Mis amigas más cercanas no entendían y me dijeron, pero es rarísimo porque tú siempre has sido muy, eres un atleta, eres una deportista toda tu vida y siempre has estado fuerte, siempre has estado en buenas condiciones y que te esté pasando esto es loco, es difícil de entender. Entonces, para muchos, para mis amigas más cercanas, para mi familia es como que, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Entonces yo pregunté, ¿por qué te ocurren o por qué te dan estas enfermedades? Y me dijeron, eh, esto, estas enfermedades son hereditarias o suerte. Eso te tocó a ti en la vida, mala suerte. Eh, esas razones. Entonces, cuando yo quería enterarme algo, cuando se trataba de la salud o la historia médica de la familia, esas eran preguntas que yo le hacía a mi mamá. ¿Quién tenía tal enfermedad o quién tenía cáncer o bla, bla, bla? Entonces, ella era la que me contaba. Pero ahora mi mamá ya no está. Entonces, no puedo preguntarle a nadie. Mi papá tampoco está. Mis dos padres fallecieron. Entonces, le pregunté a mis hermanos. Ellos sabían solamente algunas cosas, pero no sabemos de nadie que tenga enfermedad autoinmune en la familia. Entonces, por eso nos quedamos fríos. Y yo dije, ok, entonces es mi suerte, es mi mala suerte que lamentablemente me dio y listo, eso es todo. Pero no hay problema, seguimos adelante. Seguimos adelante con las ganas, con la fe, que todo va a salir bien. Y si es que me vuelve a dar, pues ya sé cómo controlar, cómo atacar. Vamos con todo. Entonces, esas cosas pasan, señoras y señores. Entonces, yo no sé por qué las cosas a veces no tienen sentido. A veces tú dices, pero ¿por qué me está tocando a mí? ¿Por qué a mí? ¿Qué es lo que yo he hecho en esta vida que me está tocando a mí? ¿Qué fue lo que dije en el otro episodio, en el episodio anterior? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Regresen. Porque ahí comenté algunas cosas también. ¿Y qué es lo bueno? ¿Qué positivo, qué cosa positiva voy a sacar de todo esto negativo?
que Diosito no te da más de lo que tú no puedas soportar. Eso lo sabemos. Y yo dije, yo tengo que ser una de sus guerreras más fuertes, porque a mí me sigue dando por todos lados. Pero lo acepto y te puedo tolerar estas cosas. Y vamos a tolerarlas y vamos a salir adelante, como siempre lo he hecho. Me he caído muchas veces. He cometido errores, obviamente, como cualquier persona. Nadie es perfecto. Me he caído, pero me he levantado nuevamente. Sea como sea, lo he hecho. A veces yo digo, Rocío, no sé cómo carajo te levantaste de esa, pero te levantaste. Por algo fue, por algo lo hiciste, que yo solita me quedo sorprendida a veces. Pero es que Diosito está ahí. Él me da esas pruebas, me pone obstáculos que tengo que saltar y ensuciarme y hacer maniobra y media para poder salirme de eso, pero lo hago. Esos obstáculos están ahí por alguna razón. Todos tenemos nuestro propósito en esta vida y si no lo entiendes el día de hoy, lo vas a entender el día de mañana. Entonces, ¿qué es lo bueno? Que, ok, tenemos enfermedades. ¿Podemos controlarlas? Sí, con el tratamiento. Vamos a hacer lo que uno pueda, siempre y cuando uno quiera. Y en cierta forma, le doy gracias a Dios que me dio esto ahora que tengo más fuerzas y energías. Perdí muchísima fuerza, mis músculos sí, todo, o sea, absolutamente todo, que empiezo desde cero. Pero también los músculos tienen como que una memoria, que cuando empiezas a entrenar y a fortalecer tus músculos, como que ahí se activan y dicen, ok, yo me acuerdo que éramos así, que estábamos haciendo esto, y vamos. Entonces, como que los músculos empiezan a acordarse y ¡fua! Empiezan a trabajar y empiezan a crecer nuevamente poco a poco. Pero eso es cuestión de uno también, obviamente. Tienes que poner de tu parte, de tu esfuerzo, porque si no, nadie lo va a hacer. Otra cosa que durante esa semana que estuve hospitalizada, para asegurarse al 100% los médicos, me dijeron, vamos a hacerte una biopsia de los músculos. Entonces me hicieron la biopsia y yo pedí que por favor me sacaran el músculo de la pierna, porque me dijeron, va a ser de tus piernas, o sea, de la pierna. Y yo dije, ¿importa si es de la derecha o la izquierda? Y me dijeron, no. No, porque si tienes la enfermedad va a estar en todos tus músculos, o sea que no importa. Entonces yo dije, ok. Entonces pedí que me lo hicieran en una de las piernas. Porque yo toda la vida siempre pensé que mi lado fuerte era tal lado. Y no lo voy a decir por si acaso mis rivales del deporte me están escuchando. Aunque quién sabe cuándo voy a regresar al deporte, porque hasta el momento no puedo regresar. No tengo las fuerzas suficientes para bajarme del partidor, porque las rodillas todavía están débiles. Entonces, pero por si acaso, uno nunca sabe. Entonces, yo siempre pensé que cierto lado de mi cuerpo era el más fuerte. Cuando salí de todo esto, ese lado era el más débil y el otro lado está un poquito más fuerte. Yo creo que también porque me estuve apoyando mucho en ese lado cuando después de la biopsia por el corte, cuando no podía caminar bien. Entonces, creo que fue eso. Y estoy tratando de igualar ambos lados para estar fuertes por todas partes. Entonces me hicieron la biopsia y entonces a veces me molesta todavía el corte. Eh, ya cerró, pero alrededor siento, ¿cómo se dice? En inglés es como que se mueven los músculos solos. Spasm. Entonces siento que se me mueven y a veces me dan como que dolores y bastante incomodidad por ahí. Tengo que saber, ha cambiado mucho mi vida. Hasta cuando me paro, uno no piensa en esto. Cuando estás parada, ahorita que tú estás bien de salud, no has tenido ningún problema, solamente, o sea, uno que otro, pero, o sea, mínimos. Yo nunca pensé cómo me estaba parando, solamente me estaba parando. Ahora tengo que pensar cómo me paro,
porque no puedo pararme como me paraba antes. No tengo la estabilidad como me paraba antes. Suena raro, quizá, pero para mí ahora tiene muchísima razón. No tengo la misma estabilidad, el balance, estamos trabajando en él, pero el pararme y más con el corte, porque todavía lo siento, aunque ya han pasado, imagínense, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 5 meses desde el corte y todavía me molesta toda esa parte muscular, todo el músculo alrededor del corte. Entonces hay ciertas cosas que todavía no puedo hacer porque siento por dentro que no, que no se puede, no estoy lista para meterle mucha fuerza o mucho peso, mejor dicho. Empecé a hacer ejercicios, a estirarme, ya empecé a hacer mucho más, ya puedo pedalear y ponerle resistencia a la bicicleta estacionaria. O sea, son cositas que para mí son logros inmensos que estoy orgullosa de la mejoría de mi recuperación porque de verdad que yo quería también por ser muy terca, y no solamente por ser muy terca, pero yo por probarme a mí misma, yo dije, obviamente sin lastimarme, pero quiero demostrarle al doctor, porque me vio muy débil el mes pasado, quiero demostrarle al doctor, no, en enero, perdón, me vio muy débil hasta en enero, que he mejorado, que estoy más fuerte que el mes pasado. Y me propuse hacer mucho, o sea, mucho más todo el mes de enero, para en febrero ir a mi cita y decir, mira, mira porque mejoré y he hecho esto, esto, esto. Entonces en febrero me vio muchísimo mejor y me bajó más la dosis. Ah, hubieron algunos cambios que yo solita hice. ¿Estuvo mal? No lo sé, es mi cuerpo, al fin y al cabo. Y vamos a dejar esto para el próximo episodio. Rocío a veces puede ser muy rebelde. Obviamente sigo las instrucciones del doctor al pie de la letra. Aunque hice un cambio porque yo sabía, por todo lo que ya me había educado y he leído de estas enfermedades, yo sabía que no iba a haber mucho cambio, que no me iba a perjudicar yo misma por hacer estos cambios, sin consultar a mi médico. Pero lo hice. Y ya les voy a contar en el próximo episodio. Entonces, también en el próximo episodio voy a tener la lista de todos los demás síntomas que te pueden dar. Que otro de los síntomas que me hubiera podido dar con una de las medicinas era úlceras en la boca y pérdida del pelo. Hay muchísimos síntomas, efectos secundarios que son de verdad los que te joden, que hasta el momento, como ya los dije, los que todavía me siguen molestando, que también en un video en las redes sociales que subí, sensibilidad en todos los dientes, que no podía ni tomar agua, ni comer una banana, un plátano, porque me dolían los dientes. Y jamás me había pasado eso. O sea, ¿por qué? Y le dije todo esto que me estaba pasando, se lo digo a mi doctora. Alergias, un rash. O sea, es un montón de efectos secundarios que te dan por todas estas medicinas. Y que es fastidioso. Sobre todo, yo creo, para una mujer, sobre todo la cosa física, porque te cambia el aspecto, te cambia, yo siento que cambié físicamente, siento que me envejecí muchísimo en todo este tiempo, porque pasé por mucho. Y de verdad que siento, sí, que los años se me fueron, pero it is what it is. O sea, no, normal. Para mí lo tomo normal. El pasado es pasado, ahora solamente pienso desde ahora, el día de hoy. Y tomo las cosas día a día, porque de verdad que todos los días son diferentes para mí. Ahora, mejor que antes, sí. Y como les digo, ¿ya Rocío al 100%? No, todavía. ¿Me falta? Sí, todavía me falta mucho. Pero estoy ya mejor, que puedo hacer mis cosas solas. Imagínense, hace como 3 semanas más o menos, o un mes, sí, más o menos, que pude saltar por primera vez desde que me enfermé. Solamente salté 6 veces, tampoco tan alto, 16 inches.
que para mí otro logro inmenso. Imagínense saltar. O sea, tú puedes saltar, pero los que no podíamos es una cosa enorme. Entonces, yo muy orgullosa de todos los avances que he hecho solita, gracias a mis médicos también, eh, porque ya después que salí del hospital, imagínense, fue que recién pude ver al reumatólogo, que tuve mi cita. ¿Ustedes se imaginan cuánto me costó llegar al especialista que en realidad tenía que ver desde el primer día? Pero no podía porque era muy difícil conseguir a un reumatólogo. Y cuando lo conseguí, no tenía citas tan rápido, porque me dijeron, ella es muy buena en su especialidad y todo el mundo quiere verse con ella, no hay muchos reumatólogos en esta área y tienes que esperar para tu cita. Entonces, después que salí del hospital fue que recién vi al especialista, al reumatólogo. Pero sigo viendo a la misma doctora del pulmón, que de hecho con ella me sigo haciendo exámenes de respiración, me sigue viendo periódicamente para ver que mejore, porque mis pulmones ya están dañados, o sea, eso no va a cambiar. Una vez que tus pulmones se dañaron, así va a quedar para toda la vida. Que se controle y mejore, sí se puede. Entonces siempre me van a estar haciendo exámenes para asegurarnos que no haya cambiado nada, que sigan como están. Entonces esa es la meta, básicamente, la idea de que no cambie nada en los pulmones. Y cuando digo eso me canso. A veces sí necesito, últimamente he sentido que tengo que respirar muy profundo para agarrar aire. Cuando estaba en el hospital me dio un susto enorme porque un día me acuerdo que estaba terminando de hacer resonancia MRI y llegué a mi cuarto y era de noche, casi de madrugada, y, y traté de irme a dormir y no tenía aire, que eso me asusté horrible. Yo dije, uy, llamé a mi enfermera rápido y entraron al cuarto y me dice, ¿qué pasó? No puedo respirar. Entonces, pero ellos estaban chequeando todos mis niveles, o sea, tienen una máquina ahí que estaban chequeando. Y me dijeron, quizás estás teniendo una reacción a uno de los exámenes que te han hecho, porque aquí tus niveles están bien, o sea, todo, tu corazón, tus pulmones, todo está bien. Ay, solamente de acordarme. Y no sentía, o sea, trataba de inhalar y no había aire, que jamás me había pasado eso tampoco en la vida. Pero bueno, esa noche me dijeron, no te preocupes, voy a estar aquí monitoreándote. Cualquier otra cosa, llámame, que voy a estar aquí al lado. Yo le dije, no voy a dormir. Me dijo, ¿por qué? Porque, ¿qué pasa si no puedo respirar otra vuelta? Me dice, no, sí vas a poder respirar, pero cualquier cosa me llamas. Yo dije, no, y no dormí esa noche. Porque por temor a no poder respirar. Y me quedé despierta viendo televisión o qué sé yo qué estaba haciendo toda la noche. Además que la paciente que estaba al lado, porque compartía el cuarto con otra persona, tenía otro problema médico, entonces siempre hacía ruido, entonces no podía dormir de todas maneras. Y siempre las enfermeras estaban entra y sale. Entonces yo dije, eso me va a mantener despierta, ok, chévere. Pero esa noche no dormí porque no tenía aire. Dios mío, de verdad que fue una experiencia muy fea, muy difícil. Y si es que vamos a ver, si es que me pasé de algo, me olvidé de algo, en el próximo episodio se los cuento. Pero una semana de verdad que llena de adrenalina también, porque y a mí las enfermeras me decían, pero no te aburres aquí todos los días. Y yo le dije, no, porque de verdad estaban exámenes de respiración, de sangre, física, hablar con los doctores, comida, o sea, se pasaban las horas rapidísimo, rapidísimo, que una semana para mí no fue nada, de verdad. Y me sentí como que era una vacación para mí también, estar en el hospital porque claro, estaba mal, pero estaba descansando también, que yo creo que también eso fue que Diosito dijo, Rocío, tú siempre estás de aquí para allá, nunca paras. Y cuando puedes parar, no lo haces. ¿Por qué no lo haces? Tu cuerpo necesita un break, un descansito. Entonces esa semana la agarré así, la tomé como que es mi semana.
voy a hacer lo que mi cuerpo me diga. Y estuve tranquila toda esa semana. Pero no, fue una semana intensa, muy intensa, con especialistas todos los santos días y de verdad que no me quejo de nada. O sea, la atención, el profesionalismo de todos, de todo ese equipo que me atendió, más que feliz, de verdad. Les debo mi vida. Y a la doctora, que de hecho tengo cita eh, pronto ya y me va a ver, yo a ella le di una tarjetita porque siento que le debo muchísimo. Y aunque soy para ella otro paciente más, pero para mí significa muchísimo más, que quizá ella no le entiende o no lo sé, quizá sí lo entiende. Pero yo dije, voy a darle aunque sea una tarjeta y le escribí unas cositas ahí que salió todo de mi corazón, de verdad, porque así me siento endeudada con ella, porque cambió mi vida para bien. Pudimos controlar esa enfermedad. Y acuérdense, porque quiero tocar otras cosas que les conté en los episodios pasados con las visitas de emergencia. ¿Qué es lo que piensan sobre eso? Me lo dejan en los comentarios. Porque se pudo hacer algo más un mes antes. Se pudo evitar otros problemas un mes antes. Entonces Rocío tiene problemas, tiene diferentes 4 enfermedades a raíz de todo esto. Ay, Rocío. Pero nuevamente, lo positivo, vamos a seguir dándole con todo para controlar todo esto, para atacar estas enfermedades. Porque no hay de otra. ¿Qué más podemos hacer? ¿Llorar? ¿Estar de malas todo el tiempo? No, porque no ganamos absolutamente nada. Al contrario, nos deprimimos nosotros y ¿para qué? No. Al contrario, yo siento que al tener esas enfermedades sí puedo soportarlo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo sigo con el tratamiento, sigo mejorando. Mi meta es ya terminar con los esteroides, que todavía los sigo hasta el día de hoy, que ya es muchísimo tiempo de estar tomándolos y tampoco es bueno porque eso me puede causar otras enfermedades que no quiero y que quién sabe si me están causando. Hasta el momento ya estoy con una dosis bien baja y que espero que en 2 semanas, en 2 semanas ya termine y me quede con otras medicinas nada más. Pero que también baje la dosis de las otras medicinas. No sé si lo físico, también lo físico, por ejemplo, la hinchazón supuestamente baja una vez que termines de tomar los esteroides, pero eso puede durar semanas o meses en bajarte todo y volver a la normalidad. Dedos cruzados, que eso es lo que pase porque no me gusta estar hinchada. ¿A quién le gusta estar hinchada? Las ojeras, mi horario cambió, no sé, las ojeras no se han ido y ya uno, como dije, siento que envejecí mucho con todo esto. Si se quedan, se quedaron, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer nada, señoras y señores, solamente aceptar lo que me está pasando. Es difícil para una mujer, sí, pero si te quieres a ti misma, si estás segura de ti misma, hay que dar la cara. Hay que dar la cara y hay que ayudar al prójimo. Eso es lo que yo siento, así lo pienso. Si me ves diferente, pues me viste diferente. Si me veo mal, pues me veo mal. Si me veo bien, pues me veo bien. No me importa, no me importa. Este es Rocío con sus problemas médicos, con su apariencia física un poco diferente. Esto es lo que hay. Pero de verdad que quiero dar la cara, ahora quiero ayudar, ya tengo más ánimos, ya tengo las energías que no tenía antes y vamos a salir de esta poco a poco y llegar, por lo menos quiero llegar al 80%, que estamos por ahí, para, no sé, para ya volver a ser yo. Ya empecé por lo menos a bailar nuevamente, que no podía bailar tampoco porque las piernas me dolían. Ya estoy empezando a bailar y estoy empezando a hacer payasada y media, tonterías y a reírme más, que eso es lo que me faltaba y que lo extrañaba. Y eso es lo que me gusta porque ya me siento un poco, ya, o sea, mucho mejor y ya como que Rocío está ahí, o sea,
la veo salir. Está que quiere salir, pero todavía como que se está atracando por ahí. Pero ya vamos a salir bien de estas. Estamos saliendo bien, por lo menos. Efectos secundarios o no, vamos a salir de esta. Pero de verdad, esto es para compartir y para darle ánimos a todas esas personas también que están pasando por lo mismo. Si estás con mucho dolor, espero que ese dolor se te pase pronto. Vete con tu médico, con tu primario, con especialistas, ¿sabes? Mueve cielo y tierra para poder salir de esa, para sentirte mejor, porque entiendo perfectamente que es una enfermedad, son unas enfermedades muy, muy feas, muy difíciles en todo el sentido de la palabra, lo entiendo mejor que nunca y entiendo, como les dije también, que a una persona mayor que le dé esto es muy duro, sería muy, muy duro. Y no es vida, no es vida, es sobrevivir, pero no vivir en realidad. Así es como yo me sentía antes del hospital, antes de encontrar mi diagnóstico. Estoy sobreviviendo, pero esto no es vida, esto no es vivir. No, o sea, no lo es. Entiendo muy bien si alguien se da por vencido, sobre todo un anciano, si está pasando por esto, sí. Porque yo sinceramente, si fuera muchísimo mayor y me estuviera pasando esto, podría tirar la toalla, porque es bien difícil. No, no hay vida, en realidad. Eso es como mejor lo puedo describir. No tienes vida. Estás atrapado en tu cuerpo. Estás atrapado en algo que no te deja hacer. Y es muy desesperante. Y lo entiendo perfectamente. Y vamos a parar este episodio ahí, porque les tengo más, más detalles, más efectos secundarios, más síntomas que quiero contarles con detalle para que quizás a estas personas que están pasando por lo mismo y no tienen todavía diagnóstico, resultado, que quizá pueda hacer eso, pero como les dije, esas enfermedades son muy difíciles de diagnosticar. Por lo que he leído, por lo que los doctores me han contado también, y hay que tener mucha cautela cuando están diagnosticando. Por eso es que me hicieron muchísimos exámenes, porque querían cerciorarse, no me querían decir, oh, tienes esto, mientras que tenía otra cosa. O sea, tenían que estar seguros cuando me dejaron ir del hospital. Y ya con el diagnóstico ya ahí gané. Ahí gané y me siento dichosa de haber recibido la atención que recibí en el hospital y que me hayan podido dar un diagnóstico que me ayuda muchísimo en mi vida, que ha cambiado mi vida por completo. Y ahora también compartir esto para que otras personas nuevamente se sientan que no están solas, para que puedan aprender de esas enfermedades, para que entiendan de los síntomas y lo difícil que es. También, si es hereditario, esa información yo todo lo tengo documentado. Todos los santos días que estuve en el hospital lo documenté. Entonces, por si acaso, si es hereditario y ya yo que lo tengo ahora, por mis hijos más que nada, que Dios quiera y no les pase a ellos nada de esto. Eh, el dolor, dénmelo a mí. Yo te tolero el dolor. Denme todo lo que sea a mí, pero a mis hijos no. Entonces, por si acaso, documenté todo para que ellos sepan exactamente lo que me pasó, lo que me dio, lo que tengo y con lo que voy a tener que vivir toda la vida en caso me vuelva a dar otro ataque. Entonces, para que ellos estén enterados al 100% por sus vidas y por la mía. Pero es algo importante que tenemos que compartir. Así que esa es la razón también muy grande por la cual estoy contando todo esto, porque contenido para las redes sociales es chévere. Te podría dar un montón de contenido y hacer videos, enseñándote, sí, mira esto. No, quiero ayudar a otras personas. Vamos a hacerlo de esta manera. Yo creo que hablando, comunicando, podemos lograr muchísimo. Este es mi granito de arena y quiero sacar este contenido
que creo que les va a servir a otras personas, no solamente por mostrar y por quizá ganar algo de dinero, que me hace falta sí porque me he endeudado un montón con todo este problema, pero quiero contarles algo que me salga del corazón, no solamente por sacar algo y subirlo para, eh, porque sí, para tener contenido ahí y ganar algo. No. Eso es lo que pienso yo. ¿Estoy bien, estoy mal? No lo sé. Eso es lo que piensa Rocío. Pero bueno, así vamos a dejarlo. Vamos a terminar este episodio con esta historia, con esta parte 3, la continuación. Y espero que se pongan al día. Si es que no escucharon todavía los otros episodios, espero que sí. Y síganme en todas las redes sociales. Acuérdense que me pueden dejar mensajes en el podcast. Y si quieren ver el video con subtítulos en diferentes idiomas, vénganse al canal de YouTube, que ahí está disponible. Y también me pueden dejar comentarios por ahí. Me pueden mandar mensajes privados por las redes sociales. Y los espero por ahí porque siempre estoy activa, siempre estoy con algo que contarles o con algo que enseñarles. Rocío es muy juguetona. Rocío es de hacerte payasada y media, porque primero me gusta, me gusta pasarla bien, me gusta reírme, porque eso es lo que me nace. Y el poder hacerlo ahora con una sonrisa, ustedes no saben lo que significa. Y mi familia y mis amigas más cercanas se dieron cuenta de esto, que no me estaba riendo, estaba mal. Y ahora ya estoy regresando más o menos. Y para mí es enorme. Así que si es que me siento de hacer todas estas cosas, lo voy a seguir haciendo. Esta es Rocío para ustedes. Esta es Rocío, la payasita, Rocío, pero que también tiene un corazón muy noble, muy humilde. Y en el próximo episodio, voy a apuntarlo para no olvidarme, voy a comentarles sobre un mensaje que recibí. Y muchas gracias a todas esas personas también que me mandaron mensajes por las redes sociales que quizá no les contesté en su momento porque ya les comenté por qué. Porque estaba mal, no me sentía, no tenía las fuerzas y estaba muy sensible. Pero que me dieron muchísimo aliento. Y uno de los mensajes que me hizo pensar últimamente, que lo vi hace no mucho, y me hizo pensar y yo dije, tienes razón. Me gustó muchísimo. Y de verdad, gracias de todo corazón porque ustedes hicieron la diferencia también, aunque no lo crean. Quizá ustedes no piensan, cuando dejan sus mensajes, quizá ustedes digan, voy a dejar un mensaje. Pero ustedes no saben lo que significa para mí. No saben que cuando yo estoy leyéndolo, pónganse que estoy leyéndolo y me empiezo a sonreír yo solita, como que estuviera loca. Entonces me alegran el alma completamente. Y esas son cositas que me hacen bien a mí, porque estar bien emocionalmente, que tu corazón esté contento, eso te cambia todo, todo. Aunque no puedas correr todavía, pero eso te cambia absolutamente todo. Y es muy bueno para ti. Te cambia el ánimo, que es todo. Tu salud lo es todo. Cuiden su templo. Hay cosas que no podemos, obviamente, controlar. Esto yo no lo pedí. Yo no sabía que me iba a dar todo esto. Yo no sabía que iba a tener, que al final me iban a diagnosticar con 4 enfermedades. Yo no lo sabía. Pero, y toda la vida me he cuidado. Pero esto tiene una razón. Yo tengo un propósito. Y ese propósito lo estoy descifrando. Ahora mismo lo voy a compartir contigo. Escúchame, mira los videos, sígueme en todas las redes sociales para que veas fotos de la mejoría también, de los cambios que han habido, de lo que te pudiera pasar. Y no hay que tener miedo, no hay que tener miedo, porque Diosito sabe lo que te da, cuándo te lo da y por qué te lo da. Yo lo acepto. Así que vamos a seguir adelante con muchas energías, muchas ganas y rezando siempre y teniendo mucha fe, mucha esperanza en todo. Y cambiar también algunas cositas que quizás pensabas diferente antes. Puede ser. Sé buena persona. Sonríe el día de hoy. Di hola a cualquier persona, a un extraño. No lo conoces, pero di hola. Sonríete.
que eso le puede cambiar la vida o el día a esa persona. Y a ti te va a hacer muy, muy bien. Créeme. Hagamos el bien. Y no mires aquí. Hagamos el bien y las cosas van a seguir bien. Uno paga todo en esta vida. Eso sí lo digo. Y Diosito sabe. Diosito sabe. Así que vamos a seguir adelante, vamos a seguir compartiendo todo esto, vamos a seguir ayudando, vamos a seguir alegrándonos el día. Ustedes y yo. Y los quiero muchísimo. Los espero en el próximo episodio de mi podcast y también por todas las redes sociales y nos vemos en la próxima. Chao.